Pues buenos días a todos. Es un placer estar en este quinto congreso de CEAPI y en esta ubicación tan maravillosa. Además, quiero agradecer a la organización la oportunidad que me da de moderar esta mesa con un tema tan apasionante como es el turismo, o más que el turismo, y con un nivel con unos ponentes del nivel del que tenemos hoy. El título de la mesa redonda alude a la transversalidad y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque el turismo no es alojamiento, no es solo alojamiento o transporte, es mucho más que eso. Son compras, es gastronomía, es cultura, es energía, es prácticamente todo. Es una fuerza tractora de la economía. Y si el turismo es transversalidad, pues esta mesa, pues yo creo que trata de reflejar pues lo que es el turismo, ¿no? Por eso tenemos pues un grupo de personas con perfiles pues muy diferentes, ¿no? Empezando por mi izquierda, tenemos a Isidoro Alanís, que es presidente y fundador del grupo Global Exchange, grupo especializado en el cambio de divisas, presente pues, en unos 40 países, con más de 300 oficinas. Bueno, un grupo pues, que ha crecido infinito en los últimos años. Tenemos también a Alberto Bacó, que es socio fundador y director general de R Capital Funds, que es un grupo especializado en inversión en real estate de hoteles. Y bueno, Alberto, aparte de esta etapa ahora más de inversor, pues en su vida profesional ha ocupado infinitos cargos tanto públicos como privados en Puerto Rico. Elena Forget es Business Director de Value Retail en España y, en concreto, entre su responsabilidad está la gestión de dos de los destinos de compras más importantes que hay en España, destinos de compras exclusivos, destinos de compras a las afueras de las capitales, en concreto Madrid y Barcelona, que son destinos de compra que lo que buscan son experiencias distintas, ¿no? Y que atraen marcas de lujo, un formato distinto que luego pues ya tendremos tiempo de conocer mejor. Y finalmente tenemos a Amancio López Seijas, que es presidente de Otusa, compañía también que fundó y que bueno, realmente es un grupo que es mucho más que hoteles, porque bueno, además de estar en 130 países, tener 5.500 empleados y facturar más de 1.900 millones, tiene su núcleo central, que es con la marca Eurostar, que es lo que es el negocio de explotación hotelera, pero además también hace servicios de central de reservas y presta multitud de servicios a otros hoteles independientes, ¿no? Servicios de central de compras, de marketing y de tecnología. Como veis, pues representan pues, un poco pues, todas las cosas relacionadas con el turismo. Y ya sin más, entonces empezamos con el debate. Y bueno, como he tratado de explicar, el turismo es transversal, tiene una gran fuerza tractora, pero es altamente sensible, ¿no? Y en ese sentido yo lo que os agradecería de la forma más breve posible que los cuatro me digáis un poquito o tratéis de trasladar las amenazas y oportunidades que veis al sector. Si te importa, Isidoro, empiezas. Fenomenal. Gracias, Ignacio. Lo primero es decir que es difícil, después de Don Frank, sentarnos aquí y transmitir algo. Entonces, vamos a intentarlo. Y déjenme poner en contexto, estamos a junio del 2022, pero nos olvidamos que hemos pasado en el turismo 24 meses de una crisis inimaginable. Si en enero o febrero del año 2020
alguien nos hubiese dicho a los que vivimos del turismo que íbamos a tener una pandemia donde se iban a cerrar a cal y canto toda la actividad turística a nivel mundial en tan solo 4 semanas, nadie se lo hubiese creído. Y la realidad que nos lleva a las empresas turísticas es decir, después de esta crisis única, inimaginable y probablemente, y esperemos, inirrepetible, hemos salido reforzados después de tan solo 24 meses. El turismo, con esta transformación que ha habido con la pandemia, tiene unos retos que están clarísimos, que es de volver a recuperar la confianza del turismo, volver a repetir otra vez el hábito de consumo que teníamos turísticamente antes de la pandemia y que se está haciendo de una forma muy rápida. En los últimos 4 meses ha aumentado los niveles de reservas hoteleras, los niveles de reservas en los aviones de una forma trepidante y muy probablemente este verano tengamos el verano con más número de reservas hoteleras de toda la historia turística. Por lo tanto, en los 6 últimos meses hemos recuperado una cosa que tan solo 12 meses antes estábamos a cero. La principal cuestión es cómo lo vamos a hacer, cómo el turismo va a poder incorporar una demanda tan bestial como va a ser la de este verano, cuando han desaparecido más de 50 millones de puestos de trabajo en el sector turístico. El gran reto que tenemos ahora mismo en la industria es cómo recuperamos los puestos de trabajo, porque después de 2 años que la gente no tenía cómo trabajar en nuestro sector, ha ido ocupando otros empleos y recuperar esa fuerza y mano de obra nos va a costar. Para eso, evidentemente, tenemos que apostar por la formación de nuestra gente, tenemos que apostar por tener unas condiciones estables y unas condiciones que volvamos otra vez a ser atractivos. Y bueno, por concluir y dejar a mis compañeros paso y la palabra, para mí un gran reto que tenemos dentro del turismo es diversificar los destinos turísticos y abrir el abanico a las grandes alternativas que se nos plantean en esta época post-COVID. Gracias, Isidoro. Alberto, ¿qué nos puedes contar? Te pediría, además quizá por entrar un poco más en detalle también, que le añadas un poco el color más de Puerto Rico, ¿no? Por tratar de diferenciar los problemas que pueda haber en los países con turismo en una zona geográfica y en otras zonas geográficas o países más desarrollados y otros menos, ¿no? Muy bien. Pregunta general, pero si luego puedes añadirnos un poquito claro que sí. de lo que es... Me encanta hablar de Puerto Rico. Como bien decías, hay que dejar un mensaje. Yo el mensaje que quisiera dejarles es que Puerto Rico tiene una razón muy particular de ser dentro del ecosistema que muy bien describía el presidente, muy bien describía don Frank Rainieri, de la cooperación, de la colaboración latinoamericana. Puerto Rico tiene unos ingredientes únicos que al día de hoy no se están utilizando al máximo. ¿Cuáles son? Es el único lugar que se puede generar ingresos en Norteamérica, en los Estados Unidos, a prácticamente 0 tributación o muy baja tributación de 4%. Es el único lugar en el mundo que lo que se genera dentro de los 50 estados de la nación norteamericana se puede bajar la tributación legalmente. Eso está trayendo unas ventajas muy únicas. La segunda ingrediente que Puerto Rico aporta es que, no sé si conocen que solo el 37% de los ciudadanos norteamericanos posee un pasaporte. Los ciudadanos norteamericanos de los 50 estados
no viajan fuera de los Estados Unidos, en su gran mayoría. Tienen un gran poder adquisitivo y no viajan fuera de los Estados Unidos. Han ignorado el mundo. Puerto Rico no necesitan un pasaporte. Y yo lo puedo discutir como que es una cosa triste, como que es una desgracia. El turismo en Puerto Rico representa solo el 6% del Producto Bruto. ¿Por qué? Porque las fuerzas se dedicaron a desarrollar la manufactura por muchos años. Ahora mismo hay unas fuerzas nuevas que están atentando para cambiar esta realidad. Estas son las fuerzas de un programa, un reconocimiento de que esa naturaleza única que tenemos, de que es el único lugar que los ciudadanos americanos pueden generar ingresos a 0% o 4%, también se ha extendido a los ingresos de servicios, a los ingresos personales. Pues esto ha traído un nuevo paradigma donde se ha unido con la realidad de la pandemia y del trabajo en remoto, y ha hecho que, primero, Puerto Rico se ha convertido en el lugar per cápita de más billonarios en el mundo ahora mismo, un dato que no es conocido públicamente, pero es la realidad. Y Puerto Rico está teniendo un repunte en el sector turístico mucho más rápido que en cualquier mercado dentro de los Estados Unidos continentales, en parte por el trabajo en remoto, en parte porque ha sido redescubierto por ese mercado norteamericano. Y ¿saben qué? No hay producto. A mí me llegan todos los días plataformas como Kayak, Booking.com, Six Senses, pueden decir todas, buscando hoteles de 200 habitaciones, de 150 habitaciones, que puedan invertir y convertirlo rápidamente en su concepto. Universal tiene unos conceptos interesantísimos basados en música, pero no hay propiedades. Puerto Rico se quedó atrás en el sector turístico. Así que pues la idea que les quiero dejar es que es un lugar virgen para la inversión turística. Tiene un mercado del 73% de los norteamericanos con gran poder adquisitivo. Hemos sido un desastre en mercadear nuestra marca. Puerto Rico provee una diversidad de experiencias que hemos sido un desastre en poderlas mercadear. Y francamente, pienso, como ha expresado todos los ponentes anteriores, es cuestión de pensar en fortalecer la región, en fortalecer a Latinoamérica versus destinos del mundo. Y Puerto Rico tiene una razón de ser. Yo, en esta etapa de mi vida, estoy dedicando toda mi energía al sector de hospitality, porque tengo esa visión. Tengo esa visión y sé que Puerto Rico tiene esa razón de ser en su futuro. Muchas gracias, Alberto. Elena, que desde un poco la visión de los destinos de compras, de las experiencias de compras, ¿qué puedes complementar un poco en cuanto a las amenazas y oportunidades que ves al sector? Bueno, buenos días o buenas tardes, depende ya de la hora. Y gracias. Yo precisamente por ser nosotros un Visitor Collection, estar en 7 países, presentes en 9 ciudades en Europa, 2 en China y próximamente en Nueva York, y no solo como destino de compra, sino en el mundo de experiencia, aportamos esta transversalidad que supone el turismo. Para mí la oportunidad, y es un mensaje importante, es la oportunidad de cambio que ha de liderar el sector de turismo. Turismo son personas
Y hemos visto, como tú has dicho, que se ha parado el mundo y las personas se han parado. Y la industria que más se ha parado ha sido la de turismo. No nos hemos movido, no nos hemos podido relacionar. Y el gran reto que tiene la industria del turismo, pero a la vez es la oportunidad, es el cambio de paradigma y el compromiso con la sociedad. La sostenibilidad no es un sueño, no es un deseo, es el compromiso con las generaciones futuras, es el compromiso de lo que supone devolver a la sociedad, devolver a las comunidades locales, apostar por el talento, apostar por la creatividad, apostar por el retorno, donde el destino turístico, cómo se vende y cómo se posiciona. Esta transversalidad es lo que hace rico el turismo, es lo que hace rico el país y es lo que hace rico la sociedad. Estamos en un camino sin vuelta y el compromiso de todos, de los empresarios, y Frank Ranieri nos ha dejado el listón muy alto porque precisamente aquí ha construido un paraíso que las personas lo hemos de valorar cuidándolo. Y es el compromiso de todos los líderes del sector turístico apostar para que las nuevas generaciones que sigan creyendo en este valor sigan apostando por esta calidad de retorno a la sociedad. El 1% de la población de la riqueza, de la población más rica, genera el doble de emisión de carbonos del 50% de la población más pobre del mundo. Esto es insostenible. Es insostenible en el sector de turismo. Y esto es la transversalidad que nosotros hemos de ir aplicando en todo lo que hacemos y cómo está Hospitality, la calidad de cómo viaja el turista, de cómo vendemos un destino y cómo es la marca de un país, es lo que hará que el futuro del turismo no solo sea más grande en cantidad, en crecimiento y económico, sino sobre todo en valor. Gracias, Elena. Y Amancio, te voy a pedir lo mismo que le he pedido a Alberto, pero cambiando de continente, que además de que nos des una visión general de las amenazas o del reto del sector, si puedes concretar también un poco más respecto a Europa o un poquito a los países más desarrollados en el... Pues muchas gracias. Buenos días a todos, casi tardes. Un honor estar aquí en el Congreso de CEAPI y me voy a limitar efectivamente un poco a aquello que mejor conozco y a la experiencia. En primer lugar, creo que es muy afortunado la utilización de término de transversal para el turismo en el más amplio sentido de la palabra. Hemos pasado, ya se ha dicho, una pandemia donde ha significado una organización como vosotros cerrarlo todo en 10 días y en todos los países del mundo donde estábamos, sin haber nunca cerrado nada ni saber cómo se hacía. Sin embargo, el aspecto positivo es que durante todo este tiempo nadie prácticamente se cuestionó, ni siquiera inversores, de que esto iba a ser un paréntesis y que el turismo iba a seguir creciendo. Y tenía cierto sentido, porque realmente no olvidemos que el turismo en Europa empieza fundamentalmente con las vacaciones pagadas después de la Segunda Guerra Mundial, crece durante los años 60 y prácticamente no había tenido, excepto el 2009, un pequeño retorno a nivel mundial. En estos momentos se ha reaccionado con mucha fuerza, aunque no en todos los destinos. Esto a nivel mundial todavía queda mucho por recuperar. Hay mayores destinos donde fundamentalmente se entiende que tenemos más seguridad. Para ponerlo en contexto en España de lo que significa el sector, en los años 60 España era un país pobre, de migrantes, no de inmigrantes, de millones de migrantes con más de 100 años, por no decir con más de 100 años de historia de migración. Y el turismo, con la ayuda también de la remesa de los emigrantes, fue lo que financió la modernización del país. Esto no hay ningún economista que se lo cuestione, gracias obviamente al turismo. En ese momento, el sol y playa, el destino vacacional, que es el modelo de otra forma que después se han implicado las empresas españolas o de origen español cuando han salido fuera, fue lo que hizo esa transformación. Pero a partir de los años 90, las ciudades, que eran postindustriales, que obviamente estaban en decadencia, no solo en Europa, sino en todo el mundo, gracias al turismo se transformaron y que era un ecosistema que permitió atraer al turismo, pero también gusta a los residentes, a los inversores
y también a los que jóvenes quieren crear startups o simplemente corporaciones que se implantan ahí. Este fue un fenómeno importantísimo y hoy significa que el turismo es importante para los países más ricos, para los que están en desarrollo o emergentes, incluso para los que inician ese proceso. Y lo son también para los pequeños destinos, etc. No me cabe duda que con el mundo actual de la transversalidad, además de transformar estos dos sectores, acabará transformando ese fenómeno que es que en España, en Europa, se habla de la España vacía o despoblada, que permitirá efectivamente con el trabajo a distancia que una vez que se cree un ecosistema favorable al turismo, lo es también para los residentes y lo es para los que pueden vivir allí y trabajar desde allí. Básicamente, ¿qué ha ofrecido el país o qué ofrece cualquier otro país? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Pues lo primero es la seguridad, tanto en la calle como en los hospitales y, si me apuran, para las empresas la seguridad jurídica, que no es un tema menor, es el fundamental, la piedra angular. Cuando se va a hacer una inversión, lo que se quiere decir es seguridad jurídica y que en las próximas elecciones no me cambien las reglas del juego una vez que ya he decidido mi inversión. Pero en nuestro caso también, creo que es extrapolable, otro factor muy importante es las infraestructuras, en el más amplio sentido de la palabra, bien sean en nuestro país trenes de alta velocidad, aeropuertos, etcétera, etcétera, como sea, infraestructuras de fibra óptica, etcétera, etcétera. Yo creo que este es otro punto muy importante. Y el resto es un destino donde la gente se lo pasa bien. Una vez que tiene seguridad, la gente viaja también porque se lo pasa bien. Y esto ya es más un estilo de vida que influye en la tradición, la historia, la cultura, la gastronomía, la naturaleza, el clima, etcétera, que es muy importante. Y que, repito, como decía antes, realmente sirve tanto para los turistas como para los propios residentes. Pero hay un punto en España, probablemente haya sido distinto y puede explicar el éxito de muchas compañías que han tenido éxito también a nivel internacional, distinto, que es que se ha creado un ecosistema de empresas, de pioneros, todos, familiares, con vocación de pertenencia a un territorio y con vocación de permanecer en el tiempo, que creo que ha efectuado ese milagro en ese clúster que se ha generalizado. Ahora tenemos un grupo muy importante que están en otros países y tenemos algunas amenazas, lógicamente, y oportunidades también de transformar. Somos un país en España donde tenemos destinos turísticos vacacionales maduros en muchos casos, que se necesita transformarlos hacia la calidad, porque obviamente al contar, y en épocas como esta estoy mucho más volado con los puntos fuertes, que es la seguridad, todo hace pensar, todo orienta que mejorando la calidad, transformando los destinos en su conjunto y también, lógicamente, los hoteles, pues seguramente tenemos un turismo de calidad. Las amenazas, obviamente, son, por un lado, la turismofobia, que es fruto de la masificación y también de las ideologías, a veces, que ponen el altavoz, pero es obvio pensar que, y esto sirve para todos los países que están en pleno desarrollo ahora, de que tienen que elegir qué tipo de turismo quieren. O quieren un hotel de 5 estrellas o quieren viviendas de uso turístico. Las dos cosas no son compatibles. No hay uno tiene que elegir o quiere ser de mayor. Yo creo que la oportunidad en España es justamente transformar estos destinos, recuperar todo ese potencial enorme de historia, de cultura que tenemos, digitalizarlo y después irlo transformando, porque se irá, el turismo no es cuestión de cuando va a una ciudad que en vez de ir al centro vaya a un barrio, porque no lo va a hacer, pero puede ir con las buenas comunicaciones de la misma forma que va a una de las ciudades fundamentales o más grandes, puede ir a otras medianas, puede ir a otras pequeñas, puede ir al campo, puede aprovechar la naturaleza. Yo creo que hay en ese sentido una enorme oportunidad. Creo que con el auge de empresas españolas que no se da en otros países del Mediterráneo, a pesar de tener una historia de turismo similar, que es casi un clúster que se crea y que entra en un proceso de competencia y que tienen ese sentido de la empresa familiar de permanecer en el tiempo y no tienen una filosofía, lógicamente, financiera o especulativa. Yo creo que esto es una enorme oportunidad para que España,
con Latinoamérica y con esas empresas que no solo son hoteleras, que son también compañías aéreas, que son agencias de viajes y que son una multitud de pequeñas empresas de corte tecnológico que son capaces de configurar un clúster que están teniendo una importante presencia tanto para tratamiento sobre destinos como para comercialización, la venta y, en definitiva, hacer sostenibles en este sentido también las empresas en el futuro. Yo creo que este clúster deberíamos potenciarlo conjuntamente con Latinoamérica y hay unas enormes oportunidades en este caso. Sobre la sostenibilidad, no entro en la del medio ambiente porque es algo que todos los días oímos y no nos cuestionamos, pero sí quiero decir cómo ha transformado la más importante, la sostenibilidad es la humana de todos ellos y de los colectivos humanos, y cómo el turismo ha contribuido en zonas pobres de poner en marcha un mecanismo de desarrollo y de progreso. Yo creo que esto es absolutamente fundamental, dando oportunidades a gente joven, formándoles y haciéndoles que puedan tener una carrera, una profesión y que den un salto generacional. Yo creo que este es el reto especialmente para los países más pobres y menos desarrollados del mundo, que pueden a través de este proceso de turismo iniciar un futuro mejor. Creo que ya me he alargado demasiado. Gracias, Amancio. Como tenemos poco tiempo, vamos a tratar de ser breves. Tenemos 3 temas para ver. Voy a dirigir las preguntas a cada uno de vosotros. Si queréis complementáis algo, me decís. El tema de la digitalización, Elena, el tema de la digitalización y la innovación tecnológica es fundamental para el desarrollo de las empresas y de los países. Pero en el caso concreto del posicionamiento de los destinos, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco cómo contribuye a ello, ¿no? ¿Cuál es la importancia cualitativa que tiene, ¿no? Yo hablaré de nuestro caso, que somos un híbrido entre retail, porque nacimos como retailers y estamos en el mundo de hospitality, y de cómo la digitalización y la tecnología invadieron desde hace muchos años el mundo del retail, el mundo de las compras, el mundo de la moda. Y cómo pues, los marketplaces y el e-commerce llegaron para quedarse y forman parte pues, cada vez más, y durante los 2 últimos años han contribuido de forma exponencial a la gran cuota de las ventas y de la facturación de las empresas gracias a la tecnología y la digitalización. Pero nuestro mundo, y el mundo de hospitality, el mundo de experiencias y el mundo de turismo, es un mundo de relaciones, es un mundo de personas. Y las personas es 1 a 1. Y las personas es el trato. Tú puedes traer 200 personas, pero cada una tiene una necesidad puntual. Y cada una las de tratar y saber superar las expectativas y anticiparte a las expectativas de estas personas si quieres seguir creciendo con este colectivo. Con lo cual, la relación personal es indiscutible en el mundo del turismo y en el mundo del hospitality, en el mundo de la experiencia. La digitalización y la tecnología ha de servir para tratar mejor toda esta parte humana. Ha de servir para descongestionar, ha de servir para programar, ha de servir para planificar, ha de servir para hacer toda una parte operativa y funcional que permita a las personas tener más tiempo para trabajar con las personas. Y nosotros tenemos el ejemplo que lo hemos aplicado. Nosotros no vendemos online, no tenemos e-commerce, no vendemos ni producto por Internet, ni vendemos habitaciones tampoco por Internet, ni entradas. Sin embargo, hemos hecho una gran inversión tecnológica y de digitalización en todos nuestros negocios para conocer mejor a nuestro cliente y para conocer mejor las nuevas generaciones y para saber tratarlas mejor cuando llegan y anticiparnos mejor a esa planificación, a esa previsión y a esa experiencia que les podemos dar. Es ahí donde la tecnología es imprescindible para gestionar, para planificar y tener más tiempo para que las personas puedan dedicarse a las personas.
Gracias. Antes hemos hablado de talento, de la importancia del talento y de las dificultades que hay para tener talento en el sector por dos razones. Primero, por la propia evolución del sector que hace que aparezcan nuevos perfiles y segundo, porque muchos de los trabajadores se fueron y no han vuelto, ¿no? ¿Cuáles son los puestos que en estos momentos donde hay más dificultades para encontrar trabajadores adecuados? Antes has hecho mención a esto, Isidoro, no sé si tú puedes decirnos algo, o a lo mejor, Amancio, que tú tienes una foto más global del sector, ¿no? El otro día en concreto me comentaba que yo me quedé sorprendido de que no había, que al menos en España no había directores de hoteles, lo cual me sorprendió, porque aparentemente es un puesto que debería ser apetecible, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta, 2 minutos, Amancio, simplemente que el turismo es una actividad donde se trabaja 365 días al año, las 24 horas. Y por desgracia, estamos viviendo en una sociedad que evoluciona cada vez más a la comodidad en los puestos de trabajo y no al esfuerzo de trabajar un fin de semana, un festivo o por la noche. Entonces, nos vemos inmersos en el sector turismo en una complejidad de cubrir las vacantes habituales, porque la gente busca y aspira a otro puesto de trabajo de lunes a viernes y, a ser posible, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y eso en el turismo es imposible. Nosotros estamos hacia los clientes para servir a los clientes, y si yo en el aeropuerto de Punta Cana tengo que estar a las 3 de la mañana atendiendo a un vuelo que llega, lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer además con toda la buena voluntad y todo el esmero posible de la gente. Y eso implica que necesitamos mucha cultura de empresa con nuestra gente, necesitamos mucha formación y que vean al cliente como nuestra razón de ser. Entonces, estamos en un adiestramiento necesario para que comprendan todos nuestros equipos que es fundamental estar a disposición del cliente el día que sea y a la hora que sea. Amancio, ¿tienes algo que...? Bueno, yo creo que hay un fenómeno en todo el mundo que es la gran renuncia, una gran parte, al trabajo. Eso es una realidad. O sea, faltan posiciones de todo tipo. Faltan miles, cientos de miles de ingenieros de todas las profesiones. Incluso en un país como España, donde tiene un paro por encima del 15 o del 16%, y falta de todo. Una parte porque se quiere ir al trabajo no presencial, básicamente de teletrabajo, que es una corriente, además incluso desde lo público, promovida, y que uno no acaba de diferenciar cuando lo es teletrabajo y telenotrabajo. Quiere decir, nos planteamos si realmente lo que está reivindicando es el derecho a no trabajar sin haber tenido antes el derecho a trabajar, ¿no? Entonces, esto es una realidad que sucede en todo el mundo. Si además es un trabajo presencial, como puede ser en los hoteles, en turismo hay una parte de gente que trabaja presencialmente en un hotel o un establecimiento, y hay una gran parte de estructuras en servicios centrales como en cualquier otra empresa. Pero aquí todavía, evidentemente, es más difícil. No veo ninguna diferencia entre lo que va a pasar en España, en Rumanía, en Estados Unidos, en Hungría o en Portugal. No la veo. Veo cada vez un mayor de gente de joven, muy especialmente, que ya incluso para su primer trabajo quieren teletrabajar, con lo cual no sé cómo se puede hacer, porque al principio habrá que aprender algo. Yo creo que este es el fenómeno que está produciendo en todo el mundo y que a nosotros nos afecta muy especialmente, pero no solamente a nosotros, ¿no? Gracias. Como ya estamos fuera de tiempo, nos hemos quedado sin hablar de los distintos tipos de turismo, que me hubiese gustado hablar de que valoráis un poquito la importancia de los nuevos, del turismo de médico, del turismo residencial, de estas clases de turismo. Pero ya para terminar, si no, me gustaría, si podéis transmitir algún mensaje pues, ya sea a los gobiernos, a los medios de comunicación o a todos nosotros, pues cuál sería el flash más importante de lo que necesitáis. Alberto, Elena, ya para cerrar, si se os ocurre alguna frase. Que estamos en uno de los mejores momentos de la humanidad, porque es un momento de cambio positivo, de
de reinventar muchas de las maneras de trabajar, y yo siempre tiendo a mirar el lado positivo de que todo este deseo de reevaluar si se trabaja remoto, de cerca, lo que va a traer es unas maneras más eficientes de rendir los servicios. Así que dejo ese pensamiento. Yo, para resumir a los gobiernos, y antes se hablaba aquí del presidente de este país, un ejemplo de cómo liderar el turismo y cómo posicionar un país y qué valor tiene el turismo para ese país, el turismo de calidad. Y a los medios de comunicación, lo mismo. Yo vengo de un país donde la turismofobia ha hecho mucho daño y los medios de comunicación no siempre han ayudado a poner el equilibrio. Y quizá un poco más de profundizar lo que hay de verdad dentro del turismo, lo que aporta y la visión de lo que puede cambiar una sociedad, el talento, la formación, las universidades, el compromiso, y ese compromiso con las comunidades locales, creo que no ha estado tan equilibrado con los medios de comunicación. Es una gran oportunidad para dar un cambio también. De acuerdo. Pues muchas gracias, y con estas palabras, Amancio. Permitirme muy brevemente, lógicamente, insistir en la importancia como sector, como actividad. O dicho de otra forma, somos una industria, pero somos más que una industria. Y si somos una industria, somos la industria de la felicidad, que es una de las más importantes que hay, aunque no tengamos chimeneas. Segundo, somos más que un sector, porque somos transversales. Somos una actividad económica, efectivamente transversal, que es absolutamente clave para el desarrollo de los países y de las sociedades. Y obviamente coincido que solo eso se puede hacer con personas, y las personas sobre todo con igualdad de oportunidades. Y eso quiere decir educación de calidad y orientada hacia la empleabilidad. Pues muchas gracias. Yo me quedo con la palabra de que esto es la industria de la felicidad y hay que apoyarlo. Muchas gracias a todos. Claro, estamos. Teníamos aquí